Bienvenidos a Sin Guión, un espacio donde las conversaciones fluyen de manera natural, sin filtros y sin respuestas preparadas. Yo soy Mario Méndez y me da mucho gusto que nos acompañen en el episodio del día de hoy. Aquí platicaremos con un personaje que tiene historias que contar, experiencias que compartir y sobre todo conocimiento que vale la pena escuchar. La idea es conocer a la persona detrás del personaje, conversar con libertad y descubrir esas anécdotas que difícilmente encontrarás en una entrevista tradicional. Así que ponte cómodo para escuchar una charla auténtica, interesante y sobre todo sin guión. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto el día de hoy en este episodio compartir el escenario, compartir este tiempo con un amigazo ya de tiempo, con un invitadazo de lujo, que yo sé que no necesita presentación, pero yo lo quiero presentar, mi amigo, hermano y por qué no decirlo, ya compañero de lucha. Amigo Tomás, qué gusto. Mi querido Mario, buenas tardes a tu audiencia, a todos los amigos que hoy nos ven por tu canal, por este podcast que vamos a tener. Y pues gracias por la invitación, la verdad es que ya tiene meses que no nos vemos, pero Ya lo platicábamos, siempre ¿verdad? estamos a la orden. Pues mira, Sin Guión, de manera muy breve te resumo, Sin Guión es un espacio donde la conversación no se prepara, donde todo fluye de forma natural, de forma auténtica y como en el nombre lo llevamos, específicamente Sin Guión. Y siempre inicio con la siguiente Gracias. pregunta. ¿Quién es Tomás de Jesús Toribio, que es el nombre completo? Nombre, pues Tomás de Jesús Toribio es un hombre casado, es un papá de 5 hijos, un hombre muy feliz, un hombre que ha logrado entender que la vida pues es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Claro. Es algo que a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que el éxito para nosotros pues es ser feliz. Entonces hemos aprendido a ser felices. Soy extrovertido, soy comunicador, soy defensor de derechos humanos. Tengo una asociación nacional e internacional de derechos humanos, por sus siglas ANIT, tú la conoces bien y el auditorio también. Entonces, pues básicamente pues somos personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y somos personas que en lo personal, como esposo, como papá y como trabajador, me dedico a hacer ropa desde hace ya más de 35 años, me dedico a hacer ropa, me gusta el diseño de moda, me gustan las tendencias y me gusta socializar siempre. Esa ha sido una parte que me caracteriza. No, hombre, qué definición tan más, no amplia, pero sí tan más precisa. Fíjate que a pesar de que he tenido ya el gusto, la fortuna de compartir este espacio con varias personas, muchas veces sí he notado que cuando preguntamos esto, como que cuesta un poquito definirnos. Y en este caso, en el caso concreto, pues creo que te definiste bien, ¿no? Te definiste de manera muy concreta, Pasé. pasarte la prueba, ¿no? Es algo muy padre, amigo. Nos mencionaste varias cosas, ¿verdad? De quién es Tomás. Y nos llamó la atención tres cosas importantes que son las que quiero desarrollar durante el tiempo que tengamos en esta plática. Me acabas de mencionar que eres padre de 5 hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil que tú has percibido de ser padre? ¿Qué es aquella situación, aquella historia que te tocó o te ha tocado vivir que te ha marcado como papá? Digo, porque estás de acuerdo, y perdón que haga yo mucha antesala, luego me dicen, déjalo de hablar, pero quiero ser preciso y concreto. A muchos se nos ha muerto o se les ha muerto un hijo, que Dios no lo quiera, ¿verdad? En el caso de nosotros, muchos hemos tenido un hijo en el hospital, que es lo que nos ha marcado para siempre en la vida. En tu caso, ¿qué es lo que más te ha marcado de tener 5 hijos, de ser el papá de 5 hijos? Pues fíjate, Mario, que ser papá, a mi juicio, es la experiencia más sublime. Después de tener a una compañera de vida y experimentar lo que es la vida en pareja, creo que la segunda etapa más sublime, yo la definiría como la etapa más sublime, el aprender a ser papá. Nadie nos enseña a ser papás. Uh-huh. Creo que como hijos siempre tenemos la guerra con papá, con mamá, entre que nos quieren educar, entre que nos quieren formar, entre que nos quieren cuidar, porque obviamente los padres conocemos los peligros y cuando somos hijos nos cuesta trabajo entender a los papás. En el caso propio de un servidor, creo que una de las experiencias más fuertes pues ha sido también el poder llevar a los hijos al médico, el saber que pueden morir, el saber que les puede pasar algo, que son indefensos y que dependen absolutamente de nosotros cuando son bebés. Cuando son adolescentes, pues obviamente su formación
cambia, su filosofía cambia, su forma de pensar y de hacer las cosas va cambiando, pero creo que lo más precioso, lo más bonito es cuando tú puedes sembrar en ellos algo que les va a durar toda su vida, ¿no? Por ejemplo, la creencia, tú sabes que yo soy creyente en Dios y obviamente pues siempre he enseñado a mis hijos a que crean en Dios, a que conozcan a Dios, pero una experiencia que marcó mi vida y creo que de ahí se desprende la parte de lo que tiene que ver con lo social hoy en día, pues aquí en Orizaba, Veracruz, hace 8 años aproximadamente yo perdí a una hija y la perdí por 19 días que fueron traumáticos, que fueron algo que marcó mi antes y mi después en relación a lo que muchas veces como papás pensamos que estamos haciendo bien, pero que la verdad es que muchas veces marcamos mucho a los hijos para mal y entonces los hijos a veces toman decisiones que cuando vienen de rebote ese tipo de situaciones pues nos pegan mucho. Esa experiencia para mí fue muy dolorosa, tú supiste de eso en su momento, la sociedad también lo supo, entonces creo que el haber perdido a mi hija 19 días, no saber de ella, no saber si estaba bien, no saber si se había ido ella o se la habían llevado, si estaba viva o muerta, si, no sé, te cruzan por la cabeza mil cosas y obviamente eso pues marcó mi vida muy, muy, muy fuerte. No, sin duda creo que es algo que puede trascender en la vida del ser humano. Fíjate que acabas de mencionar algo del cómo se dieron las cosas. Hoy ha estado muy, pues no digo que de moda, ¿verdad? Pero sí lamentablemente que de manera muy concurrida aparece en las redes sociales, desapareció Juanito, ¿no? Ayúdalo a regresar a casa. Y algunos jovencitos de 14, 15, 16, 17 años, algunos ya mayores, ¿verdad? De 30. Actualmente está circulando una nota ahí de Ciudad Mendoza, al día que estamos grabando este programa, en Ciudad Mendoza, donde una chica salió a comprar no sé qué cosa y ya no aparece, o no ha aparecido hasta el día de hoy. Y esto nos tiene que dejar una enseñanza, porque algunos pues, desaparecen por voluntad, ¿no? Se hacen los escondidos, los enojados, y algunos desaparecen porque las circunstancias de seguridad, pues así nos han llevado, ¿no? Amigo, dentro de esa vivencia que tú tuviste con tu hija, muy lamentable, ¿verdad? ¿Cuál sería la aportación que le dejarías a la sociedad? Porque creo que al final del día todas las cosas que nosotros vivimos tienen que ser por una enseñanza, ¿no? ¿Qué te enseñó esto? ¿O qué le podrías decir a la sociedad? Yo creo que más que enseñar, recomendar que haya mucha comunicación, recomendar que los papás podamos escuchar a los hijos, que podamos saber de sus inquietudes, que podamos saber de sus necesidades, porque a veces pensamos que darles de comer o comprarles zapatos o tenerlos, entre comillas, bien, es suficiente y la verdad es que como personas es muy complicado suplir sus necesidades emocionales, psicológicas, muchas veces de comunicación. La comunicación yo creo que a partir de esa fecha buscar terapias, buscar acuerdos, buscar comunicación eficaz. La comunicación eficaz creo que se da mucho en el contexto de que ellos puedan hablar y tú puedas escuchar, de que tú puedas hablar y ellos te escuchen y que puedan llegar a consensos o que podamos llegar a consensos como papás y aprender a delimitar en dónde nosotros tenemos autoridad de decir ciertas o de hacer ciertas cosas y donde ya la autoridad ya no nos alcanza para que ellos hagan lo que nosotros creemos, aunque pudiera ser bueno, pero yo creo que hoy en día nosotros vamos por todo lo que es México y Latinoamérica llevando un mensaje sobre todo de comunicación, de empatía, de sensibilización, en donde los papás puedan tener comunicación con sus hijos y los hijos regresen esa misma comunicación. Yo le digo a mis hijos, no me preocupa tanto qué están haciendo, porque creo que los formamos como personas de bien. Sin embargo, ¿con quién estás? ¿Con quién te juntas? ¿Qué hablas? Porque sucede que hoy, si te juntas con alguien en el lugar menos indicado, con la persona menos Sí. indicada, a lo mejor tú no eres mala persona, no hiciste nada malo, pero solo con el hecho de que tengas amistades o te juntes con personas no adecuadas, pues muchas veces la sociedad se ve fragmentada en la familia o en lo personal. Sí, fíjate, acabas de mencionar algo importante, ¿no? La comunicación entre padres e hijos. Porque también se ha dado, y es un hecho notorio, como decimos los abogados, ¿verdad? Que desaparece la jovencita de 15 años y se activan protocolos de búsqueda y hacen bloqueos y hacen etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta ser que las niñas habían jugado a irse de campamento, ¿no? Y ya mientras ya se movilizó, mientras ya se hizo, muchas gracias, mucho argüende. Gracias. Por cierto, aprovecho para darle las gracias a la locación, ¿verdad? Del Hotel Trueba, aquí en la ciudad de Orizaba.
Ya vieron que nos están atendiendo muy bien. Muchas gracias a los Gracias. encargados, ¿verdad? Porque pues es gracias a estos tipos de espacios que podemos contribuir de alguna manera, en este caso un servidor y con la ayuda de todos ustedes, invitados de honor, ¿verdad? Con este Gracias. tipo de pláticas, amigo. Bueno, pues te decía, Que en otro lado no nos dejaron hacer esto, pero no vamos a decir el nombre porque, porque no nos dedicamos a hacerle daño a nadie, pero sí creo que sería muy importante, Mario, dejar el antecedente de que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad, claro, porque más allá de un protocolo, y lo que yo siempre he reclamado es la dignidad de las personas, el trato humano que se le pueda dar a la gente. Creo que hablando precisamente de la premisa anterior, cuando hablamos del trato, del diálogo, de las palabras, de la comunicación eficaz, mucha gente no tiene esa posibilidad. A veces la limitante nuestra como seres humanos es querer imponer y creo que eso fragmenta mucho a la sociedad. Gracias a este lugar que nos han abierto sus puertas para degustar alimentos, pero también para poder interactuar, como lo estamos claro, haciendo claro. ahorita. No quiero decir dónde me negaron el acceso, pero está ahí a un costado del Parque López. Perdóname, amigo, yo sí lo tuve que decir, pero bueno, ya es un tema mío. Amigo, te comentaba, ¿no? De que las niñas se fueron pues de campamento, según, y bueno, hay que aportar o hay que tomar mucho en consideración eso que tú aportaste. Amigo, al siguiente punto vamos a pasar porque creo que es de suma interés y de suma aportación para toda la sociedad. Mencionaste también dentro de tu definición que, bueno, tienes una asociación civil que entiendo yo, y la conozco, ¿verdad? Que se dedica a dar apoyo social, respaldo jurídico, respaldo ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Eso te ha traído experiencias, unas buenas, otras malas, pero como yo considero que las malas son las que más nos forman, ¿verdad? ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido con la asociación? O sea, aquello que te marcó, aquella corretiza, aquella amenaza, no lo sé, ¿verdad? Estoy suponiendo. O por qué no, aquella situación a lo mejor que en su momento fue muy adversa, pero que tuviste un desenlace fenomenal, como de novela o de película. Cuéntanos. Fíjate que hace tiempo me llamaron para acudir a una situación de unos jóvenes en un ayuntamiento, Ajá. no muy lejano de aquí. Adelante, amigo, dale. Tampoco voy a decir el nombre Ajá. porque este, he observado siempre que las autoridades de nivel son muy conscientes casi de todo. Los que muchas veces tienen conflictos son los personajes o los servidores públicos de un nivel por encima de un alcalde o de un regidor. Y desgraciadamente cuando me llaman para el tema de unos jóvenes que habían detenido, hicimos acto de presencia y cuando nos apersonamos y manifestamos cuál era nuestra inquietud, nuestro interés, Uh-huh. en revisar si la causa de la detención había sido legal, Uh-huh. pues obviamente que nos encontramos con la sorpresa de que la misma autoridad nos amenazó, ¿no? Y me dijo palabras más, palabras menos, es que usted no sabe ni dónde se vino a meter. Y sinceramente fue una experiencia que sí nos dejó mucho que pensar, porque cuando vemos que una autoridad puede estar coludida con grupos delincuenciales, con situaciones de inseguridad, como hoy lo llama bien el secretario de Seguridad Nacional o de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, cuando menciona a los que hoy se dedican a provocar la delincuencia o a generar violencia, cuando te das cuenta de que las autoridades muchas autoridades tienen esa tendencia, es muy lamentable, ¿no? Porque desgraciadamente cuando quieres defender un derecho te encuentras con aquí no te metas porque te puede ir mal, ¿no? O Claro. puede desaparecer tu familia. Me acuerdo que una vez un jefe de la policía me dijo, así, literalmente, ¿no le da miedo amanecer en una bolsa negra, güerito? Y fue bien, bien tremendo porque a lo mejor yo obcecadamente, porque soy muchas veces áspero también en mi conversación, le dije, bueno, pues la verdad es que a mí no me da miedo eso, yo nací para eso, creo que nadie tiene la vida comprada y creo que cuando nosotros nos metemos a este tipo de temas, a defender a los derechos de las personas, sabemos que en México un defensor de derechos humanos corre muchos riesgos. Nada más por el puro nombre, ¿no? Por llevar el puro Solo por nombre. decir que eres Claro. defensor de derechos humanos corres un riesgo latente, pero gracias a Dios, fíjate que fue maravilloso porque en su momento cuando se le hizo de su conocimiento a esta persona de quiénes éramos, lo que representábamos y que realmente no estábamos defendiendo un derecho que fuera
una arbitrariedad, por así llamarlo, ¿no? Sino que era algo legítimo. Y la persona me miró y me dijo, está bien, vamos a revisar el caso. Se pudo resolver, gracias a Dios, pero sí fue, créeme que yo salí de ese municipio y me cambié como de 20 taxis porque yo sentía que en cualquier momento iban a llegar por mí, porque la amenaza fue muy directa, fue muy, muy, muy fea. No, 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 o sea, no ocupo interpretación. No, 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 fue, como dicen en mi pueblo, la flecha derecha Sí. o derecha la flecha, pero creo que hasta el día de hoy, gracias a Dios, nos ha cuidado y tú sabes que yo siempre, siempre he sido creyente, entonces, aparte, pues tenemos protocolos de cómo nos cuidamos unos a otros y esto nos ha ayudado a poder, pues no meternos en cosas que no tengamos que meternos, porque a veces, aunque la gente te quiera contar, yo les digo, a mí no me cuenten, yo Claro. quiero que solamente arreglemos lo que sea legal. No, nos mencionaste, ¿no? Que lamentablemente pues, sufriste o has sufrido incluso amenazas latentes, ello por defender los derechos, ¿no? ¿Cuál es, desde tu experiencia, cuál es el derecho que más se vulnera al día de hoy? Digo, porque sería una mentira que vivimos en el país de las maravillas, ¿no? Poder decir eso. Y no porque no vivamos en un país lindo, hermoso, yo creo que y coincides conmigo en que México es uno de los países más bellos del mundo, pero lo hacemos bello nosotros, el personaje, la naturaleza propia, ¿no? Pero, ¿cuál es el derecho que tú hayas visto que dices, este es el talón de Aquiles de todos los funcionarios públicos, como que no lo han afinado, o no lo han querido respetar, o no lo han aprendido? Yo creo que son más que uno, yo creo que son como dos o tres. Uno es discriminación, ¿Ok? todos los días y a cada ratito. El otro es el derecho a la salud. La verdad es que tú llegas a un hospital, al que llegues, sea del IMSS, del ISSSTE, del que sea, y lo primero que encuentras es una señora enojada con la vida, que te pide 20,000 papeles y que si no se los das, no hay Se manera, muere tu paciente. ¿no? Entonces, creo que esa parte de la discriminación de no otorgarle lo que por derecho le corresponde a la gente, que es una salud digna y de calidad. Y el tercero yo creo que es la libertad. Fíjate que eh, hoy por hoy en 4 estados tenemos focos rojos como lo es Oaxaca, el Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México, en donde te detienen por todo y por nada, te hacen revisiones injustificadas, te De forma hacen... arbitraria, ¿no? No, 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 es algo espantoso, es algo escandaloso, de verdad. Este, donde te pueden revisar sin ninguna razón tu persona, tu carro, incluso te pueden aparecer drogas, te pueden aparecer armas, pueden decir que perteneces a no sé quién, y eso es muy lamentable, porque hoy el tema de la seguridad es algo que creo que es lacerante en todo el país. Fíjate que es importante lo que nos mencionas, amigo, porque me dijiste, ¿no? O nos dices y compartes, ya inclusive tú de manera muy propia, focalizado, cuáles son los estados de mayor Incidencia. apremio, de mayor incidencia en este tipo de situación de derechos humanos. Pero la pregunta que yo creo que todos tendríamos que hacer y la obligada a responder es, ¿cómo combatirlo? ¿Cómo cuidarnos? Chinga, ¿cómo decirlo? Disculpa la grosería, pero pues ya vimos cuál es el problema. Y luego, ¿cuál es la solución? Desde tu trinchera y experiencia, ¿cómo podemos contrarrestar eso un poquito? Yo creo que son dos cosas. Una, que la ciudadanía no tenga miedo a denunciar. Segundo, que la misma ciudadanía se pueda cuidar y pueda, cuando ve una situación de este tipo, que pueda acercarse y que no se acerque uno, ni dos, ni tres, sino que se acerque un buen grupo de personas a poder saber qué está sucediendo. Fíjate, nosotros nos hemos acercado con personas en donde la respuesta de la policía es no obstaculices el trabajo de la autoridad. Y desde ahí ya están metiendo un freno, ¿no? Ellos nunca se van a querer pues identificar, ellos nunca van a querer decir quiénes son, incluso hoy por hoy, aunque sea violatorio, ellos andan con cubrebocas, con capuchas y todo, y eso no te genera ninguna seguridad. Yo creo que el primer punto es que la ciudadanía tiene que levantar la voz, siempre lo hemos dicho, necesitamos ponernos de acuerdo, estar de acuerdo en que es urgente que nos pongamos de acuerdo, nos organicemos y que estemos dispuestos a trabajar de manera conjunta con sociedad y gobierno, porque el gobierno tiene todo, todo, todo. No vamos a descubrir el hilo negro. Yo le he dicho a fiscalías, le he dicho a jueces, le he dicho a todo el mundo, lo único que hace falta en México a nivel gobierno es voluntad. Voluntad. Si el gobierno tiene voluntad y la sociedad levanta la voz,
¿Por qué cuando desaparece alguien en un lugar y la comunidad está puesta de acuerdo, cierran la carretera, hacen su manifestación y la persona aparece? ¿Por qué cuando se denuncia ante los gobiernos directamente y el gobernador se entera? ¿Por qué si las personas aparecen? Pues porque se va directamente con quien tiene el poder, la capacidad, pero sobre todo la voluntad de resolver. Yo creo que son esas dos cosas las que tenemos que luchar. Ponernos de acuerdo, organizarnos y estar dispuestos a trabajar en conjunto, creo que eso puede ser No, hombre, una solución. digo, te aplaudo y no solo te aplaudo, te felicito la aportación porque fíjate que analizada ya desde un ámbito social, personal y de manera individual, porque en mi caso soy abogado, pues está complicado ponerse de acuerdo, eh, pero está más complicado encontrar a gente con voluntad, amigo. Es algo que yo creo que apremia en nuestra sociedad mexicana. Amigo, para ir comenzando, vaya, el cierre de este espacio, también nos mencionaste, ya nos compartiste de tus experiencias, pero nos mencionas que pues tú llevas un ratito ya en el tema del diseño de modas, se te ve de alguna manera cierto corte, ¿no? Mucha gente sabe preguntar. Me dijo que me iba a preguntar esto, así es que, no, no, aunque no tiene regla ni tiene guión, es que de verdad, pero le entramos. Mucha gente te percibe, ¿verdad? Mucha gente te percibe, mucha gente cree de ti cosas, la gente que te conoce. ¿Tú qué le podrías decir a la gente del cómo se percibe? Y ojo, ¿cómo lo voy a abordar, verdad? Porque hoy está de moda el derecho al libre desarrollo de la personalidad, hablando de derechos humanos, ¿verdad? Pero ¿tú qué le podrías decir a la gente que te percibe de una forma, pero que todos los demás la percibimos de otra? Fíjate que el derecho que tiene una persona a percibirte es respetable. Lo que no tienen derecho es a vulnerar tu privacidad o en cierto sentido el derecho a decir sí o decir no. Porque al final del día creo que entiendo el trasfondo de la pregunta, ¿no? Perfectamente, porque creo que es algo con lo que en cierta forma, Se batalla. pues creo que es algo hasta cultural en algún momento, ¿no? Cuando yo inicio en el tema de la moda, antes era un tabú, ¿no? Es que está muy, Si tú te metes al tema de la moda, hace 30 años, o eres gay o eres raro, ¿no? Así se decía antes. Entonces mi familia decía, hijo, es que van a decir, y después de 30 años, yo bromeando con mi familia, les decía, quería yo ser famoso, un diseñador famoso, mundialmente conocido. No fui, y de todos modos ni fui gay ni fui diseñador, ¿no? En ese nivel, porque los miedos y los tabús que muchas veces tenemos como familia limitan el desarrollo, incluso hasta económico, productivo de las personas, sí, claro, ¿no? Claro. Por esos miedos que hay, ya sea religiosos o ya sea de educación familiar. En mi persona, nunca tuve ese resquemor, ni esa duda, ni esa onda de, oye, sí soy, no soy yo, siempre les he dicho, incluso bromeo en mis conferencias, ¿no? Porque he dado conferencias en más de 17 países de Latinoamérica y les digo a las personas, levanta su mano quién es gay, o quién cree que es gay, o quién no sabe que es gay, porque yo veo varios y se parecen, ¿no? Pero más bien no tanto en el tema de la discriminación o de una percepción, sino más bien en el contexto de que puedas conocerte, que puedas saber quién eres y que realmente te puedas desarrollar desde ahí. En mi percepción, yo Tomás de Jesús, hasta hoy te podría decir que no, yo te podría decir eso. Pero también lo he dicho y lo he dicho de manera muy coloquial, si mañana, si hoy a las 8 de la noche me llega a suceder, ya les estaré contando, fíjense que me fue así, me gustó, no me gustó, y al final del día creo que es algo con lo que, más allá de si te puedas poner de una o de otra manera, creo que poder jugar con esta parte es algo padre porque de alguna manera, ya 51 años, casi 52 en unos meses, con una familia fuera de cualquier protocolo, no sé cómo mencionarlo, porque al final del día tú sabes que hoy las familias son muy pequeñitas. A mí me tocaron 5 hijos, entonces de repente hoy tener a mis hijos grandes, más altos que yo, mis hijas ya grandes, algunos ya a punto de ser abogados, otros ya siendo administradores de empresas y demás, pues obviamente que eso ya pasa no a segundo ni a tercer tramo. La verdad es que eso ya no está ni en la cabeza de uno, ¿no? O sea, como que lo que creen es sí, lo de pues menos, la verdad, ¿no? es que si tú vivieras de lo que la gente dice, dicen que soy esto, muchas veces le llegué a decir a los compañeros, si yo creyera lo que la gente dice de mí,
yo creo que me aviento de la punta de un bolillo de cabeza o me corto las venas con galletas Marías, ¿no? Porque realmente para unos podrás ser buena persona, pero seguramente para otros no lo serás. Entonces, lo bueno y lo malo es un estereotipo que la sociedad marca, que incluso la misma religión marca. Sí. Y en el caso de un servidor, pues me declaré muerto para lo bueno y para lo malo. Si hoy me aman, qué bueno. Si mañana me odian, los que me aman y me odian son ellos. Yo, como me conozco, me considero y me amo como soy. No, fíjate, acabas de dar una respuesta nuevamente de altura, bastante benevolente para todas las personas, porque habemos, o hay gente, digo habemos para no excluir, ¿verdad? Habemos gente que a veces nos afecta aquello que nos dicen, es que te ves medio rarito, o es que te ves medio rarita, o peor aún, es que me dijeron que crees, güey, me dijeron que tú esto y tú aquello, y así atado. Entonces, digo, ya el consejo ya creo que ya lo abarcaste, ya lo dijiste, pero para todas aquellas personas que te perciben de alguna manera, y no precisamente en un ámbito de estereotipos o de preferencias incluso sexuales, ¿no? ¿Tú qué le podrías decir como consejo a las y los jóvenes cuando sí les afecta algo que alguien dijo? Es que mamá, en la escuela dicen esto, o es que papá, y a veces no solamente de uno mismo en primera persona, sino es que mamá o papá me dijeron que en la escuela o en tal lugar me dijeron que tú así asado, ¿no? ¿Qué le podrías dar como consejo? Y con esto cerramos. Pues fíjate que para cerrar me gustaría hacerte un comentario. Desde hace más de 8 años he recorrido el país con un programa que se llama Liderazgo Sí o Sí. Y lo he llevado a los ayuntamientos, con los policías, con los servidores públicos y demás, y en la sociedad en general. Y casi siempre cierro con unas palabras que tienen mucho que responder a lo que tú me acabas de preguntar. Más allá de un consejo, sería la apreciación generalizada de decirle a la juventud, a la sociedad y sobre todo a los jovencitos: ama, vive la vida y sé feliz. Porque al final del día, todo lo que hagas, una parte o un sector de la sociedad lo va a juzgar para bien. Y todo lo que hagas para bien o para mal, lo va a juzgar para mal. Entonces, realmente lo único que tiene la decisión de ser uno mismo es uno mismo, valga la expresión. Claro, Entonces, claro. yo siempre le digo para cerrar mis conferencias a la gente: vive, ama la vida y sé feliz. Amigo, qué sabias palabras, creo que las vamos a tomar en cuenta, muchos las van a atesorar. Pues mira, el tiempo apremia y la verdad es que el podcast sin guión es la finalidad única y exclusivamente no estar preparado, no estar preparado, ser espontáneo, ser auténtico y por qué no esperar que esta conversación que hoy el amigo Tomás nos permitió, ¿verdad? Y gracias amigo por contarnos parte de no sé si decirlo así, pero de tus cosas personales, un tanto, ¿por qué no hasta íntimas? Pues que nos puedan servir, que nos puedan ayudar a poder inclusive hacer un ejercicio reflexivo, ¿no? Espero que no sea la primera vez, ¿verdad? Que sea la primera y no la última. Efectivamente. Entonces, te agradezco mucho la participación, si la vida y Dios lo permite, siempre cierro con esto, pues espero saludarle, espero verle de manera personal. Amigo, cerramos con tu última frase, con algo con lo que tú te quieras despedir. Te escuchamos. No, hombre, pues muchas gracias. Les saluda el doctor de doctores Tomás de Jesús Toribio, presidente fundador de ANIT y amigo aquí de nuestro querido Mario Méndez, que le decimos Caleb de cariño. Un abrazo para todos y recuerden que la vida es maravillosa, no como eslogan, sino como vivencia. El cielo es de Dios, no le tienes que pedir permiso a nadie para brillar. Así es que vuela tan alto como tú desees. No, Hasta muy pronto. gracias, hermano. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Que tengan tan lindo, excelente día.